Pero igual, el proceso sí es bastante parecido. ¿Ok? Entonces, una vez que se forman las proteínas, necesitan ser modificadas también. ¿Sí? Lo que se le conoce el nombre de modificaciones post-transcripcionales. Entonces, al igual que el RNA necesita ser modificado, ¿no?, para estar listo, las proteínas también. Para poder funcionar necesitan tener un proceso adicional. Y este proceso adicional va a ser de la siguiente manera. Tenemos aquí nuestra célula, ¿ya? Tenemos aquí nuestra célula. Tenemos aquí nuestros ribosomas. ¿Ok? Tenemos aquí nuestros ribosomas. Entonces, cada ribosoma pues, va a producir una determinada proteína, ¿no? Va a estar produciendo proteínas. Sin embargo, las proteínas son súper variadas. Hay proteínas, por ejemplo, que están aquí en la membrana citoplasmática, los transportadores. Hay proteínas que salen, ¿no? Por ejemplo, las enzimas o las hormonas o factores de crecimiento, que salen de la célula, ¿no? Que salen de la célula. Pero para que esas proteínas puedan salir de la célula, previamente, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir un encapsulamiento, ¿sí? Es decir, van a estar encapsuladas en vesículas. Entonces, una vez que están encapsuladas en vesículas, ahí sí recién van a poder salir por esa membrana citoplasmática. Entonces, este proceso de encapsulamiento se da gracias a un péptido señal que tienen esas proteínas. ¿Okay? Las proteínas que necesitan salir tienen un péptido señal. Entonces, ¿qué es ese péptido señal? Lo siguiente. Tenemos una proteína que está llena de aminoácidos, ¿cierto? Metionina empezamos, y aquí supongamos que sean 500 aminoácidos. ¿Okay? 500 aminoácidos. Entonces, este tipo de proteínas, que son las que salen de la célula, van a tener los primeros aminoácidos, se les va a denominar péptido señal. Péptido señal. Entonces, ¿qué es el péptido señal? Son los primeros aminoácidos, ¿sí?, que pueden ser 10, 20, 30, va a depender de la proteína, que van a permitir que justamente se dé el proceso de encapsulamiento de la proteína. ¿Cómo se da? Mediante este ciclo. Aquí, proteína RNA mensajero, ribosoma, empieza a producirse la proteína. Como les dije, los primeros aminoácidos corresponden al péptido señal. ¿Okay? Los primeros aminoácidos de la cadena son el péptido señal. Este péptido señal se va a unir aquí al retículo endoplasmático, ¿sí?, y va a permitir que la proteína no se vaya al citoplasma, sino ingrese al retículo endoplasmático. En resumen, péptido señal permite que las proteínas ingresen al retículo endoplasmático. Y ahora sí, en el retículo endoplasmático es donde va a ocurrir este encapsulamiento y van a salir en forma de vesículas, ¿no? En forma de vesículas. Una vez que están en forma de vesículas, ahora sí recién pueden unirse a la membrana y ser expulsados. ¿Ok? Entonces básicamente es eso, péptido señal. Y las proteínas que no, pues simplemente no tienen este péptido señal, entonces no necesitan meterse al retículo endoplasmático y una vez que son formadas, van a cumplir su función aquí en el citoplasma, no necesitan ser secretadas. Entonces son dos tipos de proteínas, ¿se secretan o no se secretan? Si se secretan, pues tienen su péptido señal. ¿Ok? Y las que no tienen péptido señal simplemente pues van a hacer sus funciones dentro de la misma célula. ¿Ok? Entonces es la primera modificación post-transduccional, ¿vale? El empacotamiento dentro de vesícula. La siguiente es más químico, lo vamos a empezar rapidito. El de acá es modificaciones que son más químicas, que básicamente tienen que ver con agregar grupos químicos a la cadena de aminoácidos, ¿vale? Glucosilación, agregar carbohidratos. Hidroxilación, agregar hidroxilos. Fosforilación, agregar fosfatos. Acetilos, metilos. ¿No? Entonces, un ejemplo de ello es el glucocálix. ¿Okay? El glucocálix justamente se añade grupos de carbohidratos a la cadena de aminoácidos, ¿no? Entonces, el proceso se llama glicosilación. Y hay otro, por ejemplo, que es fosforilación, lo mismo. Agregar un grupo fosfato a un aminoácido o a varios aminoácidos, entonces estamos modificándolos. O sea, no estamos modificando, la secuencia sigue siendo la misma, ¿no? Lo estamos adicionando a un grupo químico determinado. ¿Sí?
Y otra modificación post-traduccional es la ubiquitinización. ¿Qué ocurre? Pasa que algunas células sobreproducen, ¿sí?, una determinada proteína. Es decir, necesitaban, qué sé yo, 100.000 proteínas y producen 1.000.000 de proteínas. Entonces, ¿cómo hace la célula para regular eso? Pues va a unir grupos ubiquitina a esa proteína. Va a ubiquitinizar esa proteína. Una vez que está ubiquitinizada esa proteína, es una secuencia de reconocimiento. ¿Para qué? Para luego ir a lo que se llama los proteosomas, y esos proteosomas pues van a desintegrar esta proteína en pequeños fragmentos, en pequeños péptidos. Entonces, este proceso se le llama proteólisis. En resumen, básicamente, la ubiquitinización me permite reciclar cuando hay excedente de una determinada proteína. ¿Ok? Listo, chicos. Casi estamos terminando esta parte. Ahora, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve? ¿Ah? Al escuchar la vacuna del coronavirus en base a ARN mensajero. Pues bien, la vacuna del coronavirus que nos salvó justamente es empleando esos conocimientos. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó con la vacuna de ARN mensajero contra el coronavirus? Primero, se sintetizó ARN mensajero, ¿sí? Se sintetizó ARN mensajero, fue el primer pasito. Pero no fue cualquier ARN mensajero, fue un ARN mensajero que me produzca una proteína, ¿sí?, muy parecidas a las proteínas spike de la membrana del virus. O sea, proteínas análogas a este spike. Entonces, como la célula vamos a inyectar en forma de vacunas, ¿sí?, a nuestras células, este ARN mensajero va a ingresar a las células, vamos a tener este ARN mensajero, entonces el ribosoma va a reconocer y va a empezar a producir esa proteína, ¿no? Ha empezado a producir esa proteína. Pero como esa proteína es muy parecida al spike, pero sin su virulencia, ¿qué hizo las células? Al reconocerla, generaron anticuerpos contra esta proteína. Entonces, al tener anticuerpos, nosotros estamos haciendo una defensa natural contra un invasor, ¿no? Entonces, sintetizando el ARN mensajero, producimos una proteína que me genera una respuesta, y con ello, pues, el individuo está preparado o tiene una defensa contra un agente que no fue expuesto, ¿no? Nunca fue infectado el individuo, simplemente se produjo proteínas que son análogas al spike virulento. ¿Ok? Entonces, esa es la gran vacuna que fue producida por Pfizer, que utilizando RNA mensajero sintético. Aquí tenemos diferentes antibióticos, que es de los más utilizados para el tema de control bacteriano, ¿sí? Entonces, igual, utilizan el tema de la expresión gélica para vencer o combatir estos microorganismos. Entonces, tenemos estos de acá, ¿no?, que actúan a nivel de las DNA topoisomerasas y van a evitar la replicación del DNA. Tenemos acá la rifampicina, que va a actuar a nivel de ARN mensajero y lo va a degradar. Tenemos fármacos que van a actuar a nivel de síntesis de proteínas, ¿sí? Entonces, a un paso específico de la síntesis de proteínas actúan, entonces, las tetraciclinas, por ejemplo, que son muy súper utilizadas. Entonces, a nivel los fármacos, para entender el mecanismo de acción de los fármacos, muchas veces tienen que entender cómo es que se produce una proteína, ¿no? Entonces, no lleguen a ser tipo profesionales que digan, ya vamos a recetar tetraciclina, es antibiótico, pero ¿cuál es su mecanismo de acción? No, es antibiótico, va a matar a tus bacterias. Pero ¿dónde está actuando? No, es antibiótico, tómalo. No lleguen a ese nivel, ¿no? Entonces, busquen siempre leer por qué y dónde está actuando. No, síntesis de proteínas ya, pero ¿en qué pasa el síntesis de proteínas? En los ribosomas, está actuando a nivel del área de mensajero, está actuando a nivel del área de transferencia. Entonces, vayan un poquito más, que sea ese su diferencial, ¿ok? Porque profesionales que recetan solamente porque leyeron que es antibiótico y funciona, hay un montón.
¿Ok? Entonces, pero igual esto van a ver en fármaco, ¿vale? Vamos a ver un montón de listas y su mecanismo de acción específico. Pues obviamente la profesora de fármaco no les va a explicar pues qué es la síntesis de proteínas, ¿no? Va a decir, actúa en la síntesis de proteínas, ustedes ya tienen que estar preparados, ¿qué es eso? No va a perder tiempo en algo que ustedes ya deberían saber. ¿Ok? Entonces, en fármaco van a ver, ¿no? Qué sé yo, tetraciclinas actúan en la síntesis de proteínas, pero sabemos que va a interferir en la unión del codón contra el anticodón. Entonces, en este momento, este de aquí va a interferir a esta unión y va a permitir pues, que la síntesis de proteínas no ocurra. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tenemos los aminoglicosoides también que actúan a nivel de la subunidad menor, evitando pues que esta RNA de transferencia, por ejemplo, se una al ARN mensajero. ¿Ok? Y la última diapositiva. Antes de la práctica. Antes de la práctica. A ver, chicos, todavía falta tiempo. Aquí. Si ustedes tuviesen que atacar un mecanismo o un proceso de la célula, ¿en dónde actuarían? A nivel de síntesis de proteínas, a nivel de síntesis de DNA, a nivel de pared celular, a nivel de membrana celular, a nivel de algún proceso metabólico. Si quisieran ser efectivos. ¿Pared celular? Tienen 5 antibióticos. Y te dicen el mecanismo de acción de los 5 es este y este. ¿Cuál antibiótico elegirían? Pared celular. ¿Cuál sería más efectivo? DNA, ¿cierto? Entonces, ¿por qué aquí estás evitando, ¿sí?, que siquiera se replique el individuo, ¿no? Entonces, aquí estás evitando que se replique el individuo. Entonces, lo mejor, DNA. Lo peor, entre comillas, a nivel de un proceso metabólico, ¿no? ¿Por qué? Porque la bacteria puede crear otras proteínas que sustituyen estas a lo que está bloqueado, entonces el metabolismo se compensa. Pero si tú aquí bloqueas la replicación de DNA, pues simplemente toda la expresión génica está siendo afectada. Y lo segundo, síntesis de proteínas, ¿no? Por eso que la mayoría de fármacos justamente bloquean estos dos procesos, ¿ok? O bien replicación del DNA, o bien síntesis de proteínas. La mayoría de síntesis de proteínas, como vimos acá, ¿no? Hay un montón de fármacos, que justamente en ese proceso de ahí intentan intervenir. ¿Ok? ¿Por qué no, profe, pero por qué no hay 100 fármacos que intervengan en el ADN? No dice, arregle el problema. Pasa que el ADN tiene un sistema de reparación muy, muy fuerte. Porque el ADN se repara muy rápido. Entonces, es complicado encontrar un fármaco que justamente provoque algún daño. Y hay otro problema en el ADN, ¿no? Que los antibióticos que justamente van contra el ADN a veces pueden afectar también al hueso, ¿no? Entonces estás afectando tanto a la bacteria como al hueso. Entonces estás haciendo que el efecto sea muy amplio. En cambio, en proteínas sí puede ser mucho más efectivo. ¿Ok? Ok, chicos. Ya. Para finalizar, ya tenemos casi 40 minutos. Práctica en campo. Tienen microbiología. ¿Tienen microbiología, no? Micro, no se puede llevar micro. ¿Tienen los grupos formados ya todavía? No. No hay grupos formados. Porque le es un taller calificado, ¿ya? Entonces, va a ser un taller calificado, o sea, con nota. ¿Y hay grupos o no hay grupos todavía? De 4. De 8. De 4, máximo no de 5. Son 20, ¿no? 4 por 4 más 4. Claro, mínimo 4. 4 por 4, 16. Y uno de 3 puede ser, ¿no? Ya. Somos 4.